Vamos a estar de pie, hacemos una oración para empezar. Señor, te damos gracias por esta ocasión en que vamos a estar participando de este estudio. Te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que tú ayudes, Señor, a poder comprender, a guardar tu palabra, a ponerla por obra y que sea de bendición todo cuanto estemos estudiando en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Sí, hola, Dios les bendiga. Tomen asiento nomás. Bueno, vamos a estar viendo, como dice en el título, el final del ministerio público de Jesús en Jerusalén. Ya nos acercamos a los últimos días de Jesús en su ministerio aquí en la tierra y vamos a estar estudiando lo que sucedió en la última semana prácticamente. Vamos a dividir la clase en dos, no sé si estuvieron viendo el apunte o el libro. Vamos a estar abarcando la primera mitad de este capítulo. Si Dios quiere, en la clase de hoy nos acompaña el tiempo, vamos a estar viendo estos puntos que tienen que ver con unos sucesos que fueron muy significativos y que preparaban al pueblo y preparaban a los discípulos para cuando el Señor estuviera ya lejos de ellos y ellos tuvieran que manejarse aquí solos en la tierra. Jesús ya tenía en claro que el concilio había tomado la decisión de darle muerte. Entonces, él, a partir de acá, todas las enseñanzas que hace y todos los hechos que él produce, tienen una enseñanza más que significativa. Y vamos a ver el primero de ellos. Vamos a estar leyendo. ¿Lo pueden leer de ahí? ¿Se ve bien? ¿Como para leerlo? ¿No? ¿Es muy chiquito? Bueno, lo leo yo entonces. Presten atención. Dice así, Juan 12, desde el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Amén? Gracias, Señor. Bueno, vemos que él, rumbo a Jerusalén, llega a Betania. No sé si se acuerdan del mapita que baja desde Galilea, que viene todo costeando el río Jordán hacia abajo, y uno de los prácticamente puntos en el sur iba a ser Jerusalén y al lado Betania. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, pasa primero por Betania y entra a la casa de este Simón, que era leproso. Probablemente hubiera sido sanado por Jesús en alguna oportunidad. Vieron que él muchas veces mencionó a algunos que habían sido sanados de lepra, y hay muchos que fueron sanados que no tenemos el registro ni el nombre, pero probablemente este haya sido uno de ellos. De hecho, bueno, al compartir una comida y una cena con una personalidad importante como él y con todos los que venían a la casa, seguramente ya estaría curado de la lepra. Y habría tenido que ver el Señor con esta situación. Vamos a ver algunos puntos y qué enseñanza nos deja. La mujer que había llegado hacia ese lugar, hace poquito creo que comentamos de que en este tipo de reuniones
eran abiertas las casas para que cuando viniera un rabí, una personalidad importante, los vecinos, la gente del pueblo pudieran venir también a participar, a escuchar también y a educarse con ellos, recibiendo enseñanzas de aquel que estaba de visita. Entonces esta mujer, en un gesto de amor y de suprema devoción, se acerca a él. ¿Qué hace? Derrama el perfume sobre el Señor, lo lava con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. Eso era lo que tendría que haber hecho el anfitrión y no lo hizo. Sin embargo, ella, que estaba tan agradecida al Señor, porque su vida había sido transformada, porque sentía que el Señor iba a... probablemente habría escuchado el discurso de que le quedaba poco acá en la tierra, quería aprovechar todos los momentos para alabarlo y adorarlo. Y ella sintió que era una buena ocasión, esta que lo tenía ahí, tan cerquita de donde estaba, para poder ungirlo con el perfume y con sus lágrimas y su cabello regar y secar. Pero ¿qué pasó? Los discípulos se pusieron mal. En particular, el que aclara un poquito el tema es Juan, porque los demás no dan el nombre, dicen los discípulos. Pero Juan dice que era quien el que había mostrado preocupación por este acto supuestamente de derroche. ¿A quién menciona? ¿Quién se enojó? Judas. ¿Por qué? Porque él guardaba las ofrendas, era el recaudador, era el tesorero, y seguramente, como dice también su palabra, extraía de esa plata y la usaba para su propio beneficio. Entonces, claro, habrá dicho, me estoy quedando con menos. Sin embargo, le enseña el Señor que había algo que era más importante que eso que estaba dejándose de recaudar. El Señor, lejos de preocuparse porque se habían de alguna manera desperdiciado esos valores que encerraban en ese frasco, dijo que estaba bien que se hubieran derramado sobre él. ¿Saben que ese perfume de nardo se guardaba en un frasco que había que romperlo para que el nardo produjera el olor? No tenían frasquitos a rosca, no existía todavía. Entonces tenían que traer el perfume probablemente de tierras lejanas, envasarlo, cerrarlo y cuando lo querían usar, romperlo. Generalmente ese tipo de productos se guardaba como un bien de estas personas que poseían este frasco para tener una vejez tranquila, para poder tener dinero cuando lo necesitaran. Tenían mucho valor. Y el perfume era tan intenso que dice que llenó de perfume toda la casa. Y el Señor les explicó que la actitud de ella era lo que realmente correspondía hacer. ¿Por qué? Porque estaba puesto esto al servicio del Señor para derramar sobre él amor, para derramar dedicación, devoción, adoración, que era todo lo que significaba este acto de María para con el Señor. Y por más que nosotros consideremos y que los discípulos hubieran pensado que era algo muy costoso y que no valía la pena derramarlo en una situación tan poco probablemente para ellos importante, el Señor les mostró que nada era demasiado grande ni costoso cuando se le daba al Señor. El Señor nos enseña que todo lo que nosotros podemos dar hacia Él no tiene que ser considerado costoso ni doloroso para nosotros porque lo damos, sino que tiene que ser considerado por nosotros como una bendición, como algo gratificante, como algo que nos produce alegría, como algo que nos produce gozo y crecimiento, que es lo que nos produce alabar y bendecir el nombre del Señor. Y les enseña también, bueno, mirá, yo estoy ahora, él habrá pensado, me queda una semana acá en la tierra y la verdad que pobres van a tener siempre con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. La prioridad nuestra como hijos de Dios es siempre estar a disposición del Señor para lo que Él necesite, para lo que Él quiera que hagamos, pero por sobre todas las cosas, para que nosotros podamos adorarlo, bendecirlo y exaltar su nombre, decirle que es nuestro Dios, decirle que lo amamos. Y es lo que expresaba esta mujer con esta acción.
Cuando la iglesia fue fundada, esta iglesia, al principio, uno tenía mucho ímpetu y tenía deseos de salir permanentemente a predicar. Y a veces llegábamos tarde a la iglesia, porque habíamos ido a la plaza o a algún hospital o a algún lugar. Y los cultos empezaban tarde porque nosotros estábamos trabajando para el Señor. ¿Y saben qué nos decía la pastora? Miren, un aire libre, un hospital, una oración por un enfermo son importantes. Pero ni 1000 aire libres, ni 1000 hospitales, ni 1000 oraciones sostienen a la iglesia. La iglesia es lo que sostiene todas las actividades que se hacen. Por eso nuestra prioridad tiene que estar siempre poniendo en primer lugar al Señor y en primer lugar su casa y en primer lugar todas las actividades que se hagan para Él, siempre y cuando estén encuadradas dentro de estos parámetros. ¿Amén? Nosotros cuando nos casamos con Mabel, no nos podía casar la pastora de la iglesia, tenía que venir el pastor de Olivos. Pero el pastor de Olivos tenía cultos los mismos días que nosotros, y él no dejaba la iglesia, porque consideraba que era más importante desarrollar su ministerio en la iglesia que lo que podía hacer afuera, porque lo de afuera lo podía hacer en otro momento. Y si coincidía con el horario, bueno, primero estaba su iglesia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pusimos un culto un sábado a la tarde. Entonces fuimos varias veces a decirle, pastor, ¿nos va a venir a casar? Y no puedo, no me doy cuenta cómo voy a hacer. Hasta que cuando le pusimos el sábado a la tarde, como él no tenía culto, bueno, entonces sí. Y ahí pudo venir. Y se sintió tranquilo, porque su ministerio, él entendía que tenía que concentrarse primero en el lugar donde Dios lo había puesto. Así que Dios nos ayude, ¿no? Para poder entender estas cosas que puedan ser útiles para nosotros también. Cuando le servimos, el Señor ve más allá de nosotros. Vieron que dice el Señor en un pasaje de este texto, en otro lugar, que en donde quiera que vayamos se va a hablar de esta acción que hizo María para con el Señor. Pero no es que se iba a hablar en el sentido de que todo el mundo va a estar diciendo, una vez María derramó perfume y lágrimas y secó. No, la acción que tenía que ver con derramar sobre el Señor todo lo valioso que ella tenía. Esa es la enseñanza que se iba a perpetuar en la medida que uno avanza y entiende y estudia y conoce la palabra de Dios. Cuando uno empieza a vivir después en su propia vida esta experiencia de darle al Señor todo, porque lo demás pasa a segundo plano, empezamos a entenderlo. Y cada cosa que nosotros hacemos para el Señor no termina ahí, tiene una consecuencia a futuro. Así como esta acción que esta mujer tuvo para con el Señor y nos sirve hoy de enseñanza, miles de años después, todo lo que nosotros hacemos no sabemos hasta dónde puede llegar. Y el Señor es el que va, en definitiva, a usar nuestras acciones para llevar bendición a otros. ¿Cuántos casos hay que nos enteramos que una vez una persona, esto pasó realmente, una vez fue una persona a una iglesia y dijo, yo en una oportunidad estaba a punto de hacer algo terrible con mi vida, ya no quería vivir más, y escuché que alguien desde la escalera, desde la puerta, desde la calle, gritaba que Cristo vive, que Cristo salva, vengan a Cristo, que Cristo los quiere salvar. Y eso penetró mi corazón. Y eso me hizo recapacitar, me hizo buscar a Dios, y gracias a esa persona, que no sé quién fue, y a eso que él dijo, hoy estoy yo acá con vida, dándole gracias al Señor. Y no sabemos quién fue, y el que lo hizo tampoco sabía por qué lo hacía, ni qué alcance tendría. Pero el Señor ve más allá de nosotros cuando le servimos. La influencia de un sacrificio cristiano es para siempre. El otro día justo el pastor hablaba, ¿no?, del tema de los sacrificios y de lo costoso que a veces cuesta hacer algo en pos del otro, pero en definitiva el sacrificio es algo que permanentemente hacemos. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo que mi papá se iba a la mañana temprano a trabajar y venía a la noche, porque hacía horas extras. ¿Saben lo que son las horas extras? Son cuando uno fuera del horario de trabajo trabaja más horas y esas horas se las pagan
un 50% más de lo que valen. Entonces él aprovechaba para ganar un peso más. Entonces yo un día paso por el trabajo de él para visitarlo y me lo encuentro en el hall del edificio donde él trabajaba comiendo un paquete de criollita. Y digo, ¿qué haces acá? Ese era su almuerzo. ¿Y por qué lo hacía? Porque quería que le rindiera el trabajo para que lo que ganara pudiera traerlo a casa y que toda la familia disfrutara de la plata que él estaba ganando. Y le daba lástima gastar en su propio almuerzo. Eso es un sacrificio. Pero no porque le dolía, ni no porque pasaba hambre, ni no porque estaba compungido por lo que hacía, porque seguramente cualquiera de nosotros que hiciera algo así, como seguramente a él también le pasaba, se sentía feliz y orgulloso y contento de esto que estaba haciendo, porque podía bendecir a otros, a su familia. Pero ¿qué significaba el sacrificio que le estaba haciendo? Dar algo por el otro. Dar algo para que el otro sea beneficiado. Dar algo en ofrenda hacia el otro. ¿Qué era lo que se hacía en el altar? Se sacrificaba un animal, se ofrecía un animal en honor a Dios, en homenaje, derramando todo el corazón en esa ofrenda, porque ese animal era de propiedad del que lo sacrificaba y que lo ponía en el lugar de él para que ocupara su lugar y poder alcanzar la misericordia divina. El sacrificio que cada uno hace cuando posterga lo suyo propio y lo pone en servicio del otro, generalmente, siempre trae bendición. Y esto es lo que nos enseña también este hecho. La influencia de un sacrificio cristiano es para siempre. Cuando yo voy a un hospital, cuando yo voy a una plaza, cuando yo le hablo a alguien, cuando yo comparto mi testimonio con alguien, le estoy ofreciendo algo mío al otro para que el otro lo aproveche y lo viva y disfrute de una vida como la que yo estoy disfrutando. Eso también es un sacrificio. ¿Amén? Y es para siempre. Vamos a leer este texto ahora. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y en el 35 dice, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Gloria a Dios. Cristo presenta, segundo punto, su condición de Mesías en tres escenas dramáticas. La primera, la entrada a Jerusalén. Creo que es lo que leímos recién, ¿no? Lucas 19, del 29 al 41. Por fin se presentaría como el rey predicho. Cuando vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y profecías, puntualmente una de Zacarías, ¿no?, que habla de que el rey va a venir y va a entrar a la ciudad, y todos estaban esperando un rey. Recuerdan la situación del momento. Esa fue una de las causas por la cual lo rechazaban al Señor, porque esperaban
un rey conquistador, un rey poderoso, que venciera al ejército romano, que venciera a sus enemigos. Y él, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario. Pero sí se proclamaba como rey, pero un rey de paz, un rey de justicia, no un rey violento, un rey que iba a venir derramando sangre a filo de espada, sino un rey que tenía otra característica totalmente muy diferente a la que ellos esperaban. Cuando entraba un rey conquistador, entraba con su caballo blanco, con sus carruajes, con su séquito de súbditos. Sin embargo, el Señor entró en un pollino de asno, de la manera más humilde que se puede esperar que alguien cabalgue y entre. Por otra parte, este animal era el que usaban los profetas para moverse entre las distancias que tenían que cruzar, porque también esto demostraba que eran humildes, que eran siervos de Dios, que antes de vivir una vida de opulencia y de comodidad, vivían una vida de sacrificio, entregando quizás su comodidad y su bienestar, y antes de andar mostrando lo grandes que eran, andaban mostrando lo pequeños que eran. Y un símbolo de esto era andar montado también en este tipo de animales. Pacífico y humilde. Toda la población empezó a gritarle, Hosana quiere decir salva hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor, le decían. Hosana en las alturas, hijo de David. Para ellos era muy significativo el nombre hijo de David, porque de David sabían que iba a venir, pertenecía al linaje del cual iba a venir el rey que tenía que, después de tanto tiempo, tomar otra vez posesión del trono de Israel que se había perdido a raíz de la desobediencia de su pueblo. Pero claro, todo esto iba a llevar su tiempo. Y el Señor venía a mostrar ahora una faceta que para ellos era desconocida, pero que era fundamental que presentara, porque de esta manera era como Él iba a ocupar el lugar de rey, muriendo por nosotros, el lugar de profeta y el lugar de sacerdote. Y también dice que lloró Jesús por Jerusalén. ¿Vieron cuando dijimos en el texto que leímos que si estos se callaran, las piedras hablarían? Esto puede ser también una interpretación con respecto a los pueblos de Dios y al pueblo gentil. El pueblo de Dios, Israel, era el que debería haber reconocido al Señor, porque conocían las Escrituras y conocían, si se hubieran preocupado un poquito para saber un poquito la historia de Jesús, se hubieran dado cuenta de que las profecías se habían cumplido. Porque ellos sabían cuáles eran estas profecías, que iban a ser de una virgen, que iba a pasar tantas cosas, ¿no? Sin embargo, lo rechazó. Y todos aquellos que estaban siguiéndolo a aquel momento eran probablemente todos aquellos que conocían las Escrituras. Muchos de ellos eran jóvenes. Muchos de ellos eran niños. Y dice que si ellos se callaran, las piedras hablarían. Entonces, si se callaran los que tendrían que haber explotado de júbilo ante el Señor y no lo hicieron, daba la posibilidad de que las piedras gritaran. Y podemos interpretar, creer, que también puede referirse a nosotros, al pueblo gentil, que no teníamos cabida dentro del pueblo de Dios. Si no hubiera sido, Israel nos tendría que haber predicado, Israel nos tendría que haber presentado al Señor, y no lo hizo porque incluso lo rechazaron a Él mismo. Así que estaba cerrada nuestra puerta. Por lo tanto, la única posibilidad que teníamos nosotros de entrar era si ellos se callaban. Y podemos también entenderlo desde este punto de vista. Esta cena, en la Biblia, en los evangelios en particular, de ejemplos que tienen que ver con que Israel lo rechazó y gracias a eso el pueblo gentil, que somos nosotros, ahora tiene acceso a la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios y a disfrutar de esta vida maravillosa del Evangelio que Él ha preparado para nosotros. Por eso también el Señor lloraba sobre Jerusalén, porque sabía que lo estaban rechazando, que lo rechazaron y que lo seguirían rechazando.
Vamos a leer Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y en Marcos 11, 22 dice: respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense cuántos puntos que va tocando a partir de una situación que se da. Esta segunda, como dijimos que eran tres escenas dramáticas. La primera es la entrada a Jerusalén. La segunda, la maldición de la higuera. Acabamos de leer este pasaje que yo señalo acá. Y el primer punto que podemos mencionar es este. No era tiempo de higos, pero tenía hojas. Esa era una señal. Si tenía hojas, debería haber tenido higos. Porque por la época del año no debería haber sucedido esto. Tiene una estación cada fruta, y no era la fruta correspondiente, pero estaba mostrando hojas la higuera. Entonces se ilusionaron a ir por el camino, desviarse y llegar hasta allí, y cuando llegaron se dieron cuenta que no tenía nada. Ni siquiera el primer frutito que empieza a salir, que después se desarrolla el higo. No había nada. Y acuérdense de que venimos hablando del rechazo de Israel, del rechazo de los sacerdotes, de la casta superior. Y el Señor habla de que va hacia un lugar a buscar un fruto cuando debería haberlo encontrado y no lo encuentra. ¿No nos hace pensar que Israel y los maestros de la ley y los sacerdotes y los fariseos deberían haber enseñado al Señor? ¿Deberían haber enseñado las verdades del Evangelio? ¿Pero qué pasaba? Eran personas que uno creía, el pueblo creía que eran personas cercanas a Dios y que iban a enseñar sobre Dios. Sin embargo, venían, se acercaban hacia ellos y ellos no tenían nada. No tenían nada en su corazón, no tenían nada para darle. De la misma manera sucedía en esta ocasión cuando fueron a ver a la higuera. ¿Por qué? Si vos tenías que haberme dado algo y me ofrecías y me prometías algo y no me lo diste. ¿Y qué sucedió después? El Señor le dijo que esa higuera no iba a dar frutos nunca más. Iba a ser estéril a partir de ahí. Lo mismo sucede con Israel, que hasta que el Señor no venga a la tierra, es de alguna manera la higuera que se secó, porque no está produciendo fruto, no presenta a Cristo, no presenta las verdades del Evangelio, no tiene capacidad de encontrarse con el Señor ni de hacer que nadie se encuentre con el Señor, porque lo rechazaron. De la misma manera que la higuera había quedado seca, Israel ha quedado seca por ofrecer algo y no concretar en aquellos que venían a alimentarse de él el fruto tan anhelado y tan deseado. Y aprovecha el Señor para decirle algunas cuestiones más con respecto a la oración y el perdón. Dice que cuando volvieron, en otro evangelio lo cuenta, Pedro le dice: Señor, la higuera está totalmente seca.
Y entonces para Pedro probablemente era algo milagroso, pero sin embargo para el Señor, que estaba acostumbrado a que la creación le obedezca, era normal. Y le dice, claro, Pedro, todo lo que vos pidas con fe va a suceder. Entonces le estaba enseñando sobre la fe, la oración y el perdón. Vieron que en este texto que leímos, habla justamente que tenemos que perdonar. Lo voy a volver a leer. Cuando estéis, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe. Y cuando estéis orando, la oración, perdonad, el perdón. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que el Señor, más allá de lo que somos, pareciera como que tiene la obligación de hacer lo que le pedimos. Sin embargo, Él con su autoridad y en su carácter supremo, somete todo a su voluntad y muchas veces las respuestas que nosotros recibimos no son las que esperamos. Y creemos que a lo mejor Dios tendría que habernos contestado de otra manera. Hay 3 respuestas que Dios nos da. ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál es la tercera? Esperá. ¿No? Sí, no y esperá. Esta clase de fe que les estaba dando tenía que ver con que aquellos que lo escuchaban entendieran que no solamente tenían que estar dispuestos a pedir, confiados que iban a recibir, sino que también tenían que dedicarse a la oración y que también tenían que tener en su corazón la limpieza suficiente como para no tener ninguna raíz de amargura y poder perdonar a aquel que nos hubiera hecho algún mal. Cuando uno arrastra una raíz de amargura y no puede perdonar, probablemente se dificulten las respuestas y nuestro vínculo con el Señor. No porque Dios sea malo, sino porque nuestra conexión con Él se ensucia. Porque nuestra manera de comunicarnos con Él es como un cable que está deteriorado. Es como un falso contacto. Es como una falsa señal. No es la culpa ni del receptor. La culpa es que está mal hecha la conexión. Y esa conexión la tenemos nosotros cada día que sostener, creciendo en fe, orando y perdonando. Que ninguna raíz de amargura permanezca en nuestro corazón. Yo me tomé el atrevimiento de cambiarle el título. Creo que en el libro se llama La maldición de la higuera estéril. Que lo cambié porque dije, fue estéril después que oró el Señor. Hasta ese momento ella creía que iba a producir frutos. Mateo 21, 18 al 22, que era la segunda parte que leímos. Por su pueblo rechazado. Hay tres detalles que podemos aprender de esta sección. Así como la higuera había quedado estéril porque había ofrecido algo, prometido algo que no podía ofrecer, nos muestra que el Señor había encontrado en este proceso de esta última semana y en estos casos que estamos viendo, en primer lugar, el rechazo de parte de su pueblo. Porque por más que Él había mostrado que el pueblo y un pequeño grupo lo victoriaba y lo alababa, en definitiva Él termina llorando sobre su pueblo, sobre Jerusalén, porque lo iba a rechazar. En segundo lugar, su creación. La higuera no tenía higos. Se supone que Él crea un árbol para que nos dé fruto, y ese fruto nunca había aparecido. Y en tercer lugar vamos a leer el pasaje que sigue.
Estoy volviendo para atrás demasiado, ¿no? Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La purificación del templo. ¿Sucedió una o dos veces? Hay un montón de comentaristas que dicen que sucedió dos veces. Y hay otro montón de comentaristas que dicen que sucedió una vez. Juan lo da al principio. Los evangelios lo dan al final. Uno cree que pudo haber sido al principio del ministerio. Otros creen que puede haber sido al final. Hay 2 años de diferencia entre un suceso y otro. Cuando leemos lo de la alimentación de los panes y con los panes y los peces, vemos que hay 2 hechos, uno con 5.000 personas, otro con 4.000, en distinta época, en distinto lugar, y podemos, incluso el Señor menciona uno hecho y otro. Entonces nos queda claro que fueron 2 oportunidades que sucedió esto, pero acá no. Lo que a algunos les parece raro es que al principio de su ministerio, el Señor tome esta decisión de entrar al templo y echar con un látigo y generar semejante conflicto con los sacerdotes, porque todavía le quedaban 3 años de ministerio. Y otros dicen, no, es probable que haya repetido la acción 2 veces, porque vieron cuando se purificaba a alguien con lepra, por ejemplo, tenía que presentarse al sacerdote después de haber sido sanado para ver si la lepra no volvía. Pero acá lo que parece raro, que fuera 2 veces, es este suceso que marca una gran enemistad con los sacerdotes que después lo querían matar. Yo si tuviera que tomar una decisión y jugarme por una de las 2 hipótesis, me jugaría por una. No les voy a decir cuál. Pero la cuestión es que lo que en sí nos queda claro, lo que pasa es que hay también diferentes modos de abarcar la presentación de los evangelios de parte de cada uno de los evangelistas. Algunos utilizan un orden más cronológico que otros, otros son más doctrinales, otros son más específicos en cuanto a un tema y después a otro. No sabemos. Bueno, pero lo trascendental y lo importante es que esto estaba profetizado de que iba a ser llamada cueva de ladrones, porque todo lo que sucedía ahí no estaba bien. Y el Señor tenía que apartarlo, tenía que cortarlo, tenía que dejar que eso quedara bien en claro que estaba mal. Miren lo que dice Isaías 56:7. Les digo, yo la verdad creo que fue una. Isaías 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ellos la habían convertido en casa de ladrones. Cuando las personas venían para estas celebraciones a la casa de Dios, no podían muchos venir con animales porque venían de lejos. Entonces los que estaban en ese lugar ofreciendo sacrificios, les ofrecían comprar los animales que ellos sacrificaban para que se pudieran presentar en el templo.
Otros cambiaban dinero porque había que presentarse para las ofrendas con un dinero específico y una moneda específica, y no en todas las regiones de donde venían contaban con esas monedas. Entonces las cambiaban. Pero ¿qué pasaba? Tenían el control sobre este comercio los sacerdotes y los que manejaban el templo. Por eso estaba mal. Por eso el Señor tenía que enseñarles que esto era totalmente opuesto a lo que él pretendía, porque la casa de Dios tenía que ser casa de oración. La casa de Dios tiene que ser guardada con respeto, tiene que ser guardada con reverencia, tiene que ser guardada para que se reciba al Señor en ese lugar con un corazón agradecido, no pensando en hacer negocio, no pensando en hacer un comercio como hacían los sacerdotes y la jerarquía sacerdotal que tenía el control de ese comercio en aquel entonces. Por otra parte, nadie podía adorar con semejante bullicio. Imagínense, todos vendiendo, compro, gritos, gritos, gritos. ¿Cómo se podría orar adentro? Era imposible. Los arbolitos de la época, claro, dirían, troco, troco, troco. ¿Vieron como en Brasil? Uno va en Brasil en las calles y la gente le grita, troco, troco. Troco quiere decir cambio. Y acá, bueno, si uno va por Florida, lo mismo. Hace rato que no voy, pero imagino. Imagínense, cientos de personas, porque pensemos en las miles de personas que irían a estas celebraciones y estas fiestas. ¿Cuántos animales tenían que matar? ¿Cuántos tenían que ofrecer para vender? Esto sucedía en los atrios, en la parte externa, ¿no? Pero también era considerado el templo y todo ese bullicio estaba adentro. ¿Cómo hacemos? Bueno, con un látigo echó a todos. Dice en Mateo 21:16. Si alguien lo encuentra más rápido que yo y quiere leerlo. Mateo 21:16. Y le dijeron, voy a leer desde el 14, después que les dice cueva de ladrones, ¿no? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. A los muchachos, cita en particular, ¿no? Que tiene que ver con chicos esto. Y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto también es una enseñanza para que sepamos de que no hace falta tener un gran intelecto, de que no hace falta tener un gran estudio y una gran capacidad intelectual para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos y sobre todo el adorar y el alabar el nombre de Dios es para todos. Lo puede hacer desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más instruido hasta el más ignorante. Todos lo pueden hacer, todos pueden alabar al Señor. Y en particular, los que vinieron en este lugar y en este momento a alabar al Señor con un corazón agradecido, eran todos aquellos que eran más inocentes, más puros y más simples como los niños, antes que los grandes intelectuales como los saduceos o los fariseos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y por último, Cristo hace una advertencia a sus adversarios mediante 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola los labradores homicidas y el banquete nupcial. Yo no copié el texto, en este caso vieron que dice Mateo 21:23 a Mateo 22:14. Es un capítulo largo, completo, pero podemos hacer referencia de lo que sucedió en aquel momento. Los adversarios ponen en duda su autoridad. Le habían preguntado en nombre de quién hacía. Vamos a leer un poquito, a ver. Mateo, ¿cuánto dije? 21:23. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Ya para finalizar.
la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos temen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿No? Qué maravilloso, la sabiduría del Señor. A ver, vos me haces una pregunta, bueno, yo te contesto con otra pregunta. A ver, vos contestame primero. Y no sé la respuesta, porque si no vos me vas a enganchar. Porque él era el dueño de la sabiduría. Y los que estaban haciendo estas preguntas no preguntaban para saber, preguntaban para dañar, preguntaban para cazarlo, preguntaban para perjudicarlo. Y el Señor, que ve más allá de su propio entendimiento, de los que hacían la pregunta, los había encerrado en su propio laberinto. Tenemos la parábola de los dos hijos. Andá a trabajar, le dijo a uno. Sí, voy. Andá a trabajar, le dijo a otro. No, no voy. Y el que dijo sí voy no fue. Y el que dijo no voy fue. Entonces el Señor les preguntaba: ¿quién hizo lo correcto? ¿El que contestó sí voy, papá, y se quedó en la casa? ¿O el que dijo no? Y fue igual. Y el Señor les enseñaba, a raíz de esto, una gran verdad espiritual. ¿Cuántas veces, no? Confrontamos nosotros mismos entre lo que decimos y entre lo que hacemos. ¿Cuántas veces encontramos personas que pretenden que otro haga algo que no hace? ¿Cuántas veces priorizamos el que dirán ante lo que somos? Que el Señor nos ayude, ¿no? Que tomemos conciencia que tienen que estar las dos cosas tomadas de la mano. Tenemos que producir con nuestra vida hechos que sean de bendición, no solamente decirlos. Que un poco era el espíritu de los sacerdotes y de los fariseos, y tantas veces habremos escuchado decir por ahí: hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude para que podamos ser concordantes entre una cosa y la otra. Y vamos a ver un poquitito la última parte, las dos últimas partes, que son la de los labradores homicidas y los del banquete nupcial. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera, hasta que finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y apoderémonos de la heredad. Qué tremendo, ¿no? Porque esto es lo que realmente pasó en la historia. Vinieron los profetas, vinieron aquellos que anunciaban al Señor, vinieron los predicadores, vinieron todos los que anunciaban, y a todos los iban matando, a todos los despreciaban, hasta que vino el Hijo y también fue despreciado y también le dieron muerte y no quisieron escuchar lo que él decía. Esa generación malvada y perversa. Y muchas veces pensamos solo en el pueblo de Israel, pero en general todo el mundo debiera haber aceptado al Señor y reconocido que en Él, que había venido a la tierra y ofrecido su vida por nosotros, era digno de respeto y de alabanza por cada uno de nosotros, aún no siendo del pueblo de Dios. Y el pueblo, todo de Dios y no de Dios, lo rechazó de la misma manera. Y por último, el banquete nupcial.
Una breve reseña. ¿Recuerdan este pasaje? ¿Qué pasó? Va a ser un banquete de bodas, invita a las grandes personalidades y todos ponen excusas y nadie quiere ir, ¿no? Y les habían dado ropa de bodas, pero esas ropas, ellos no se las pusieron. ¿Saben quién se las terminó poniendo? Aquellos que fueron invitados a último momento porque los grandes personajes no quisieron ir. Cuando invita a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los despreciados, a lo vil del mundo, ellos son los que acuden a ese lugar y reciben las vestimentas, porque en las bodas les daban las vestimentas. Pero hay un caso curioso, que después cuando lean el pasaje lo van a ver, de una persona que llega a presentarse en las bodas, pero no estaba vestido con la ropa de boda, que era la ropa que le habían dado para entrar a ese lugar. ¿Y cuál es la ropa que tenemos que vestir nosotros para ir a las bodas del Cordero? Revestirnos de Cristo, revestirnos de la salvación de Cristo por nosotros, revestirnos de la gracia. No podemos ir con conocimiento, no podemos ir con religiosidad, no podemos ir con conocer la Biblia de memoria, tenemos que ir vestidos de Cristo. El estar vestido de Cristo significa poner a Cristo en primer lugar, poner al otro en primer lugar, desarrollar amor por el Señor y por los demás, antes que nada. Eso es estar revestido de Cristo. Aceptar la salvación que Él dio por nosotros y dejar que Él siga transformando nuestra vida. Y para finalizar, a ver si... Como me cuesta con esta máquina. Fíjense una cosa, fue rechazado por los dirigentes judíos y fue aceptado por publicanos y rameras, que fueron los que invitaron a las bodas. Ser pueblo de Dios y sus privilegios pasa de Israel al pueblo gentil, que es lo que significa también el hecho de que aquellos que habían sido invitados a las bodas no quisieron ir y invitó a los despreciados y a los que no les correspondía. El rechazo al reino de Dios por los suyos y por una invitación a los despreciados. Todos son los que vivió el Señor. Id pues a la salida de los caminos, les dijo, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio así a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los que vistan las vestiduras de Cristo y se presenten ante Cristo en el Tribunal Supremo, en la cena de boda del Cordero, con la ropa adecuada. Entonces, para finalizar, yo puse esta pregunta. ¿Estaremos listos con la ropa adecuada? Ahí están con las ropas de boda. ¿Les gustan esas ropas? Que Dios nos ayude para que estemos siempre vestidos de la salvación, siempre vestidos del perdón, siempre vestidos con el amor y siempre vestidos con Cristo desde nuestro corazón hacia afuera. Amén.